Hola, mi nombre es Niela Vicentini, actualmente soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro y hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que es la literatura prehispánica. La literatura prehispánica comprende todas aquellas expresiones de carácter literario propias del continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles. En su mayoría, estas pertenecen a lo que es la tradición oral. Incluye los textos como los códices maya, los cantares y poemas náhuatl y los quechua. La gran mayoría de las obras prehispánicas reflejan la cosmovisión, la espiritualidad de estas civilizaciones. Los códices, los cantares, los mitos y las crónicas son ejemplos de la diversidad literaria que ha perdurado a lo largo de los siglos. En la época precolombina sobresalieron tres culturas por su legado literario, las cuales fueron la mexica del Valle de Anahuac en México, los maya de la península de Yucatán y Guatemala, y la inca que era de Perú y Ecuador. Hablando de los mexicas, ellos llegaron al centro de México desde el norte en los años 1200. Según sus leyendas, ellos provenían de una tierra llamada Aztlán. Entre las características de la literatura mexica tenemos la oralidad, debido a que se transmitía de forma oral de generación en generación a través de cantos, poemas y narraciones. También tenemos el simbolismo, ya que los textos literarios mexicas estaban cargados de simbolismos y metáforas que reflejaban la cosmovisión de esta cultura. Luego tenemos la religiosidad, porque muchos de los textos estaban 100% relacionados con la religión y los dioses. Está la naturaleza, ya que la literatura mexica está muy conectada con la naturaleza y los ciclos de vida, reflejando la relación estrecha que ellos tenían con su entorno natural. Y por último está la poesía, que era una forma muy importante de la expresión en esta literatura, porque tenían versos elaborados y ritmos melódicos que se utilizaban en ceremonias y también en rituales. Hablando de los mayas, tenemos que su periodo clásico fue desde el año 250 al 950 a.C. Para el siglo XVII, los mayas tenían una larga tradición de escribir en adornos, vasijas de cerámica, monumentos y paredes de templos. Luego de la conquista, parte de la literatura prehispánica maya se transcribió utilizando lo que era el alfabeto latino, y uno de los temas más tratados era la creación del mundo. Entre las características de esta literatura tenemos el uso de jeroglíficos, ya que esta escritura se basaba en hacer jeroglíficos complejos que combinaban elementos pictóricos y fonéticos, lo que le permitía la creación de textos bastante elaborados. Tenemos la mitología, debido a que esta literatura está llena de mitos y leyendas que narran las historias de sus dioses, héroes y seres sobrenaturales. También está la astronomía, porque estos textos incluían conocimientos sobre la astronomía y calendarios, reflejando la importancia que tenía el estudio de los astros en su cultura. También está la poesía lírica, que era una forma de expresión muy importante en esta literatura, porque hablaban con versos sobre el amor, la naturaleza y los sentimientos profundos. Por último, tenemos el teatro, ya que los mayas tenían unas representaciones teatrales que combinaban música, danza, diálogos, y en esto se abordaban temas religiosos, históricos y sociales. Hablando de los incas, tenemos que esta civilización floreció en el antiguo Perú entre 1400 y 1533 después de Cristo. Este imperio se extendió a través de América del Sur occidental, y a diferencia de los mayas, ellos no tenían un sistema de escritura. Entre sus características teníamos la oralidad, que al igual que otras culturas, la literatura inca se transmitía en formato oral de generación en generación. Esta era a través de cantos, leyendas y también de narraciones. Luego tenemos el uso del lenguaje poético, ya que esta se caracterizaba por utilizar este lenguaje simbólico que reflejaba la conexión profunda que los incas tenían con la naturaleza y con los dioses. Luego tenemos el uso de las metáforas, ya que la literatura incaica hace el amplio uso de figuras retóricas para expresar conceptos bastante complejos y transmitir enseñanzas morales y espirituales. Por último, tenemos la religiosidad, porque muchos de estos textos eran relacionados con la religión y las creencias espirituales de esta cultura, como las leyendas sobre los dioses y los rituales sagrados. Gracias.